tiempo para aprender la palabra, para ser instruidos por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Vale, vamos a orar juntos. Cuán glorioso es tu nombre, Señor. Cuán glorioso el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por el cual tenemos firmes y grandes promesas reservadas en los cielos. Y por esas mismas promesas nosotros vivimos una vida de esperanza, una vida de tranquilidad, de quietud, aún incluso en los momentos de dificultad y en los momentos de angustia. Nosotros seguimos confiando en el confiable, nosotros seguimos amando al amable, porque Él nos amó primero. Y una prueba de ello es que nos hemos reunido aquí, Señor, para que tú vuelvas a obrar en nuestras vidas, para que sigas instruyendo, para que sigas iluminando, dando entendimiento, porque todavía somos indoctos, nos falta mucho conocimiento de tu palabra. Nos falta, Señor, todavía mucho fervor, mucha pasión, la cual no debe venir desde fuera hacia adentro, porque entendemos que eso es del mundo. Las cosas que vienen de fuera hacia adentro difícilmente podrán edificar nuestros corazones. La música secular que viene desde fuera hacia adentro puede dañar nuestro sentir. Es desde dentro de donde opera tu Espíritu Santo, desde donde debemos partir, Señor, y confiar en que tú seguirás haciendo esa obra misericordiosa. Ir perfeccionando nuestro caminar, ir perfeccionando nuestro ver y sobre todo ir perfeccionando nuestra vida espiritual. Ayuda a que sea esa realidad en nuestras vidas el motor que nos mueva, y ayuda, Señor, a esta congregación para que sea más pasional, Señor, para que sea más fervorosa tu palabra, no confiando en músicas, no confiando en otros elementos, sino confiando en tu Espíritu Santo que gobierna y guía y rige todas las cosas. Ayúdanos de esta manera, Señor. Guarda nuestras iglesias que están repartidas por todo el mundo y prepara también nuestros corazones, Señor, para el próximo retiro que vamos a realizar. Ese retiro de verano donde muchas almas se van a reunir para seguir aprendiendo más de tu palabra. Y te pedimos que también, Señor, ayudes a comprender la magnitud de lo que va a ocurrir allí. No se trata de ir a descansar o a comer, o se trata de ir a tomar unos días de ocio y tiempo libre. Se trata de ir a compartir, de ir a refrescar nuestro espíritu y sobre todo de ir a trabajar por el Señor y para el Señor, porque durante esos días aquel lugar se convertirá en un paritorio donde muchas almas vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe, donde en aquel lugar vendrán al nuevo nacimiento muchas almas, y nosotros debemos estar allí como las nodrizas esperando a esos nuevos bebés, acunarles, limpiarles, prepararles para una nueva vida que comienza en Cristo Jesús. Por eso es importante nuestra participación, por eso es importante nuestra colaboración, Señor, y te pedimos que nos des un corazón hacedor de esta tu voluntad. Y en este momento que vamos a predicar tu palabra, te pedimos oídos oidores, y al que predica dale labios sabios para que pueda predicar solo tu palabra, Señor. Te pedimos que obres de esta manera en este tiempo, y vamos a dejar todas las cosas en tus santas manos, orando en el nombre del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, a abrir las páginas de la palabra de Dios. Vamos un domingo más a que nos ilumine. La semana pasada doy gracias a Dios que estuvo con ustedes el evangelista Edgar, perdón. Ya viene muchas veces, ¿no? Ya es más reconocido, más amado y más familiar. Espero que aprendiese. ¿Qué predicaron? ¿Sufrimiento de los cristianos? Bien. ¿Sufren ustedes? Todos los cristianos sufrimos, ¿no? Todos los cristianos estamos sometidos a ese sufrimiento, a esa presión, pero que gloria a Dios que nos ayuda a aguantar la presión. Espero que aprendiesen, no se les olviden las palabras, de verdad. Esto hay que insistir mucho. No se trata de venir aquí como el que va al colegio, escuchar la lección y luego se va a casa. Se trata de hacer la lección aprendida. Y los que trabajan enseñando, su mayor deseo es que los que escuchan aprendan.
¿no? Como un maestro o cualquier lugar, su mayor deseo es que aprendan los que escuchan. Yo pienso que el mayor deseo del Señor Jesucristo es que a los que Él enseñaba en tantas ocasiones, pues escuchasen y hiciesen la voluntad de Dios. Porque esos son verdaderamente los hijos de Dios, no los que escuchan, sino los que escuchan y después hacen. ¿Vale? Entonces, por favor, les pido eso, que no sean oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Y nosotros vamos a volver donde lo habíamos dejado hace un par de semanas, que es en el libro de Romanos, Carta a los Romanos, capítulo 2. Qué pesado este hombre con Romanos. Qué carta tan gloriosa que tenemos entre nuestras manos. Vamos a aprender un día más haciendo este estudio, el cual podemos titular Con ley o sin ley, o sin ley o con ley, no hay acepción. Y vamos a leer los pasajes que nos van a llevar a esta realidad. Romanos capítulo 2, versículos desde el 11 hasta el 29. Romanos capítulo 2, desde el 11 hasta el 29. Yo voy a leer impares, vosotros me acompañáis con los pares. Adelante, sonó de la campana. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Mejor al unísono, ¿vale? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas su mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el circunciso guardar la fortaleza de la ley, no será tenida de circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, pero es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. Y 29 lo leemos juntos. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muchas veces me han preguntado, ¿qué ocurre con aquellas personas que no han escuchado el Evangelio, que no han escuchado la palabra de Dios, no han tenido oportunidad de recibir el mensaje de la cruz? ¿Qué ocurrirá con ellos? Por ejemplo, a una persona que se encuentre en la selva amazónica, a una tribu, ¿no?, que hay muchas todavía, o en Papúa, en las islas de allá por Oceanía, por Australia, en muchos lugares recónditos del planeta donde todavía falta de llegar el Evangelio. ¿Qué ocurrirá con esas personas cuando mueren? ¿Dónde irán? ¿Al cielo o al infierno? Y
Y la cuestión se trata de dar respuesta a todas esas preguntas con la palabra de Dios. Esas personas que no han escuchado, por un lado, la ley de Dios, esas personas que no han escuchado la justicia de Dios a través de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, ¿tendrán alguna oportunidad de ir al cielo o están ya condenados, aunque sean, digamos, no sean tan malos? Bueno, pues hay que leer la Escritura y entender que lo que Dios ha hecho en los hombres y dará respuesta a esas preguntas. Y también nos ayudará a entender nuestro lugar dentro de ese plan de Dios, como congregación. Porque nosotros nos podemos, aunque estos versículos son dirigidos, vamos a ver ahora, a alguien inventado por Pablo, podemos decir así, a una persona que no está, pero como si estuviese, también es una porción de las Escrituras que nos viene muy bien, sobre todo aquellos que ya llevamos cierto tiempo en la iglesia, que ya conocemos de cierta manera las Escrituras, que ya vivimos en cierto aspecto una vida cristiana en orden, para que tengamos cuidado con la jactancia, para que tengamos cuidado con la soberbia y no caer en el judaísmo, en el moralismo, no caer en el fariseísmo. ¿Vale? Entonces lo que hoy pretendo es que aprendamos esto, a través de este pasaje de Romanos, y recuerden que Romanos fue escrita para los hermanos que estaban en Roma, de los cuales muchos eran judíos, que estaban en el exilio, estaban dispersos por todo el mundo, y otros eran gentiles, eran de muchas nacionalidades, como ocurre aquí en esta congregación, que hay gente de muchas nacionalidades. Pues la palabra nos dice aquí en varias ocasiones, judío ni griego, judío o griego, ¿no? Pues, ¿se acuerdan? En el capítulo 1. En el Evangelio, poder de Dios para salvación, al judío primeramente, también al griego. ¿Sí? Dios nos dice que por un lado están los gentiles, el griego, por otro lado están los judíos, los hebreos, el pueblo de Dios. Pero como dice el versículo 1, Dios no hace acepción de personas. Aunque vemos estas dos clases de personas, dos tipos, judíos por un lado, escogidos por un lado, amados por un lado, por otro lado el gentil, el que parece extranjero, el apartado, como llamaban los judíos a los extranjeros, perros, con una manera despectiva. Pero aquí va a haber una lección muy importante que debemos tomar también como nuestra. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hoy vamos a ver 3 encabezados en nuestra enseñanza, 3 encabezados. El primero de ellos será el gentil está sin ley, ¿vale? Por otro lado, el segundo encabezado será el judío, está con la ley. Y por último veremos la circuncisión exterior y la circuncisión interior. ¿Qué significa cada una de ellas y qué es lo que hay que tener verdaderamente? ¿Vale? Vuelvo a repetir, el gentil sin la ley, sin la Torá, el judío con la ley, con la Torá, y la circuncisión exterior y la circuncisión interior, que es importante para Dios. Entonces vamos a ver el primer encabezado, que es el gentil, sin la ley. Esas personas que no han escuchado la palabra de Dios. Recuerden, hace 2000 años era muy difícil haber recibido la palabra de Dios. Hoy todo el mundo puede tener una Biblia en su casa, aunque no la lean. Mis hermanos todos tienen Biblias en casa, ninguno la lee, ninguno lee la ley, pero la tienen. Y no somos desconocedores, la mayoría que venimos del contexto católico, porque todos sabíamos los 10 mandamientos, ¿no? La ley de Dios, la ley moral de Dios. Pero hace 2000 años no era tan fácil encontrar eso. Mucha gente no escucharía la palabra, no escucharía los mandamientos, no escucharía la ley de Dios en su vida. Entonces, ¿qué pasaría con aquellas personas? Os voy a leer en primer lugar versículo 11 al 16. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 16. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que aparece aquí es algo muy importante.
En primer lugar aparece una palabra, acepción, ¿no? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es la palabra acepción? La palabra acepción significa tener en mayor consideración a una persona. ¿Sí? Eso es hacer acepción de personas. Y nosotros somos muy fácilmente seducidos por esta acepción. Pregunta, ¿a quién recibirías tú mejor aquí en las puertas de la congregación? ¿A una persona que venga desaliñada, así lleno de barba, así por todos lados, con sus ropas manchadas, andrajosas, rasgadas, con olor a alcohol y con ojos rojizos y con palabras que titubean, un ebrio? O a una persona que viene con un traje, con corbata, que viene con una sonrisa, que viene bien peinado, bien vestido, oloroso. ¿A quién recibirías tú mejor? Y ahora todos dirán, al de barbas, al pobrecito. No te lo crees ni tú. ¿Saben por qué? Porque ha pasado. No han venido a la vez, ese es el problema. Pero ha pasado. Alguna ocasión ha venido alguien, un indigente, ha venido así una persona en esas condiciones, y lo primero que han hecho que ha sido venir corriendo. Pastor, hay un hombre fuera. ¿Para qué? Que este se apañe. Qué miedo, ¿no? Otra ocasión han venido personas bien vestidas, y ahí sí se le recibe. ¡Hola, bienvenido! ¡Oh, está adelante! Esos somos nosotros, hermanos. Nosotros somos fácilmente seducibles por la acepción de personas. De verdad, hay que entenderlo. Pero Dios no. A Dios lo mismo le da el andrajoso que el bien vestido. Dios no hace acepción, Dios no hace diferencia. Dios no tiene favoritismos en relación a eso. Sobre todo en relación a su justicia. Él no puede pasar por alto el hecho de que vayamos bien vestidos. Bueno, como tú vienes elegante y guapo, yo sí te voy a guardar mejor o tratar mejor, y tú que vienes andrajoso y mugroso te voy a tratar peor. No, Dios no hace ese tipo de acepciones. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto hablando de Nicodemo. Ese hombre que hacía oraciones, largas oraciones, que daba limosna, daba ofrenda, que había escuchado hablar de Dios, pero no conocía a Dios. Empiezan los gentiles a escuchar la palabra de Dios, empiezan los gentiles a recibir la salvación. ¿Y qué ocurrió? Hubo un problema. Por eso tuvo que llevarse a cabo el primer concilio, la primera reunión entre los cristianos para solucionar un problema. ¿Y cuál fue? El concilio de Jerusalén. Fueron allí a decir: oye, ¿qué pasa? Que los gentiles están viniendo a través del Espíritu Santo a Cristo. Pero si nosotros somos los judíos, ¿no? Nosotros somos el pueblo especial, nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Pero qué pasa aquí? Muy claro, pues que Dios no hace acepción de personas. Que Dios es Dios de toda la humanidad. Que Dios es el Dios de todo el universo. Y que Dios dará oportunidad a los que no eran pueblo para que vengan a formar parte del pueblo. Pero eso en la mente del judío no conjugaba bien, no cuadraba. ¿Pero cómo? Sí, Dios trabajará así. Dios trabajará y no hará acepción de personas. Dios no tendrá como favorito al judío en relación a su justicia. Recuerden, en relación a la justicia de Dios, Dios no va a decir: bueno, es que estos son mis juditos, venga, esto es mejor. No, Dios no va a hacer de esa manera. Dios va a evaluar, Dios va a juzgar a todos igualmente, al judío y también al griego, como diría Pablo. Versículo 12 de este capítulo 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿De quién están hablando? De los gentiles que no han escuchado la ley de Dios, que no han escuchado la palabra de Dios. Entonces, esos que no han escuchado la ley, sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, el judío conoce la ley, pero a pesar de conocer la ley, comete infracción de la ley. Por la ley serán juzgados. Con ley, o sea, sin ley en primer lugar, y luego sin ley. ¿Qué es la ley? La ley recibida, ¿no? La ley recibida por Moisés en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan de este pasaje? Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Allá aparece la ley.
las normas. Dios establece un mandato, unos mandatos que hay que cumplir. Los judíos lo sabían y los cumplieron. Pregunto, ¿los cumplieron? No. No los podían cumplir. En el momento que ellos no los cumpliesen, ¿qué debían hacer? Bueno, confiar en la otra ley de Dios, la ley levítica, o digamos el ritual levítico de perdón de los pecados. Llevar los animales como ofrenda en mi lugar, que serían la sombra de los bienes venideros, como diría después, por ejemplo, Hebreos, capítulo 9, capítulo 10. Pero estos que no tienen la ley, ¿qué ocurrirá con ellos? Bueno, serán juzgados por su desobediencia en proporción a su conocimiento limitado. ¿Tienen menos conocimiento? Sí. Bueno, serán juzgados en relación a ese conocimiento limitado. Pero tú que tienes conocimiento también serás juzgado en mayor medida por tu conocimiento, pero ambos seréis juzgados. ¿Entienden esto? Vais a ser los dos juzgados. Es juzgado el que comete un delito pequeño y es juzgado el que comete un delito grave. Ambos tienen que ser juzgados. ¿Y quién recibirá mayor castigo? Por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 20, Jesucristo dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, ciudades de Galilea, ¿qué ocurriría con ellas? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque dice, esas ciudades, las otras, Tiro, Sidón, se habían arrepentido. Pero porque tú no te arrepientes, ¿qué están haciendo al no arrepentirse? Dice, por tanto, su castigo será más tolerable en el día del juicio que vosotras. Y en Sodoma y Gomorra su castigo será más tolerable. ¿Por qué? No escucharon que en vosotras. Es lo que mencionamos muchas veces. ¿Quién recibirá más castigo en el infierno? ¿O para quién será menos tolerable el castigo en el infierno? ¿Para el asesino, violador, maltratador? ¿O para aquel que ha estado cerca de la gracia de Dios y la ha resistido? Yo creo que lo dije hace 2 semanas. Mirad bien cómo oís. No, algo parecido. Mirad bien cómo oís, porque con la medida que oís, el que oye, dice, ¿qué ocurrirá con el que oye? Que tenga oído, oiga, ¿no? Pero hay personas que tienen oído y no oyen. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Si tú estás aquí en este lugar escuchando la bendición de Dios, el Evangelio, el perdón de pecados, la posibilidad de ir al cielo a través de la sangre de Cristo Jesús, pero tú la rehusas, tú estarás en una condición pésima delante de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no haya escuchado eso será juzgada, igual que tú. Pero no se le juzgará en relación a lo que tú estás escuchando. Espero que me entiendan bien. El que está escuchando aquí le ocurrirá como esas ciudades de Galilea o esas ciudades alrededor de Judea que vieron las maravillas, los milagros de Cristo y no lo aceptaron. Otras ciudades no tuvieron ese privilegio y fueron condenadas. ¿Y no serán condenadas ellas que recibieron el privilegio pero no lo aceptaron? Eso es lo que ocurre con personas dentro de la congregación que escuchan el Evangelio pero rechazan el Evangelio. Su castigo será mayor en el infierno. ¿Por qué? Porque escucharon, pero su corazón se endureció para no recibirlo. No quisieron aceptar el don de Dios y pisotearon la sangre de Cristo. Literalmente, como diría Hebreos, tuvieron la sangre de Cristo como si fuese la sangre de un cerdo. Sí, así explica. Dice, tuvieron por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo. Es como rechazar la sangre de Cristo y pisotearla como si fuese sangre de un animal inmundo, impuro. Por eso la gravedad de esa situación. Pero hay unos que sin ley han pecado, se eximen de la justicia porque no tienen la ley. Tú vienes del extranjero, ¿sí? Y coges tu vehículo, tu coche, y tú conduces a 140 por una carretera. Te detiene la Guardia Civil.
multa por ir a 140 y tú dices, no, es que en mi país no pasa nada por ir a 140. Ah, no, pero es que aquí en España el límite de velocidad es 120. ¿Qué hará el guardia civil? Ah, vale, venga, como no lo conocías, puedes seguir. ¿Hará eso? No, te va a decir, por ignorante, la ignorancia no exime, tacatá, ¿sí? Y tendrás que pagar una multa. Tu desconocimiento no exime. Ellos no tienen ley, pero el no tener ley no exime. Ah, yo no conocía. No. Ese no es el problema. El problema va a venir después. Aunque vemos que aquí que los que sin ley han pecado van a ser juzgados por esto y por la ley serán juzgados. Los que tienen acceso a la ley, nosotros, está hablando aquí de dos tipos de personas, en primer lugar el gentil y después el griego. Lo que Pablo nos dice ahí ahora es que aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Os leo, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, miren, por naturaleza, lo que es de la ley, entonces, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí hay algo muy, muy importante. Dice que hay algo escrito en sus corazones. ¿Qué es? No es la ley, no hay que malinterpretar. La ley no está escrita en sus corazones, sino las obras de la ley están en el corazón. ¿Y eso cómo se llama? Conciencia. Cualquier persona en estas tribus lejanas que no han escuchado la palabra de Dios, cualquiera de esos hombres o mujeres saben que matar está bien o está mal. ¿Mal? Saben que robar algo que no es coger algo que no es tuyo está bien o está mal. Saben que pegarse con otra persona está bien o está mal. De hecho, yo creo que tú cuando no conocías la palabra de Dios, tú sabías perfectamente que había cosas que estaban bien o estaban mal. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una cosa llamada conciencia. La palabra conciencia se puede dividir en dos. Conciencia, con conocimiento. Este era el árbol que había en el huerto, ¿no? El árbol de la conciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. Conciencia. Tendrás conocimiento de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Adán y Eva, antes de comer ese árbol, solo entendían de lo que era correcto. Al comer de ese árbol entendieron que había algo correcto y algo incorrecto. Por eso cuando comieron de ese fruto que era incorrecto, ¿qué hizo su conciencia? Despertó. Estás desnuda, tú también. Tápate, tápate. Escucharon a Dios, se escondieron, tuvieron vergüenza. ¿Ven el ciclo? Hay quien lo representa, ¿no? Como es ese diablito que te aparece en un lado y un angelito que te aparece en el otro, ¿no? Muchas veces, dibujos, películas, aparece uno a un lado y te dice, y otro te dice, ¡ay! Así, ¿no? ¿Y a quién le haces caso? Tú. Tú tienes una conciencia de tal manera que cuando tú vas a robar, tú no vas tranquilo, ¿a qué no? Tú ves algo que no es tuyo y dices, pero lo voy a coger, me gusta. Y lo primero que haces, ¿qué ocurre en ti? Tu corazón, ¿no? Pero, no estás haciendo ejercicio físico, pero tu corazón empieza a latir, ¿cómo? Mucho más fuerte, ¿o no? ¿Por qué? Tu conciencia te está acusando. Tú vas a reunirte con un amante. Sabes que no está bien. Te escondes para que no te vean. Vigilas. Pero dentro de ti, ¿qué ocurre? Pum, 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 pum. Y no es la emoción de encontrarse con esa persona deseada. Es tu conciencia que te está acusando de lo que vas a hacer. Está mal. Y así todas las cosas. De tal manera que nosotros tenemos, como dice aquí Pablo, dentro de nosotros hay algo que nos acusa o nos defiende, aunque no tengamos la ley. Cualquier persona que no sabe la ley de Dios, pero da al afligido, da a la persona que no tiene nada, ¿cómo se sentirá? ¿Bien o mal? Una persona que desconoce totalmente la palabra de Dios, pero coge una caja de comida y se la regala a una persona que está en la puerta de un supermercado pidiendo. ¿Cómo se sentirá esa persona?
¿Indiferente? No, su conciencia le dirá, ole tú. Claro. Igual que al revés. Si tú haces algo malo, nadie hace falta que te diga, porque tu conciencia lo sabe, lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Por qué? Porque eso fue heredado de Adán y de Eva. Eso es lo que ha quedado ahí. Y Dios ha permitido que tengamos esa conciencia. Es importante. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones esa conciencia se cauteriza. ¿Saben lo que significa cauterizar? ¿Qué es cauterizar? ¿Cortar? ¿Quemar? Es cierto. ¿Qué ocurre cuando una parte de la carne se quema? De la piel se quema. Se queman los nervios de esa parte de la piel y se pierde sensibilidad. Yo he perdido sensibilidad aquí, no noto nada. Me doy un golpe, me hago sangre y me dice mi hija, ¿tienes ahí sangre? Ni me he enterado. Porque no tengo nervios. Se ha cauterizado, ¿no? Por el asfalto. Muchas personas, el primer pecado, se sienten mal. El segundo, el tercero, y el cuarto, así. Porque se va cauterizando, se va acostumbrando. Vamos a buscar, por ejemplo, un pasaje que nos enseña esta realidad. Por ejemplo, capítulo 13 del mismo Romanos. Capítulo 13, versículo 5. Porque en muchas ocasiones Pablo animó a los creyentes a que tengan cuidado con esa conciencia que hay innata en nosotros y no la violen. 13:5 de Romanos, 13:5. Vamos a leer. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sometiéndose a las autoridades, por ejemplo, como está diciendo aquí, someterse a las autoridades, autoridades que están, Dios las ha puesto. Nuestra conciencia muchas veces puede llevarnos a tomar determinadas decisiones, pero Pablo dice, no, tú tienes algo que se llama conciencia, que no está ahí por casualidad. Por ejemplo, Primera de Corintios, un poquito más adelante, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Vamos a leer también. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conciencia es débil y se contamina. Hay otros que, teniendo la conciencia cauterizada, hacen lo que no es correcto. Eso ocurre con muchas personas. Hay veces que incluso los cristianos saben que eso no está bien delante de Dios, pero como continúan haciéndolo, poco a poco van, digamos, subyugando ese remordimiento, ese sufrimiento del pecado, y lo van normalizando en su vida, de tal manera que acaban viéndolo. No pasa nada, todo el mundo lo hace. No pasa nada, es normal. No pasa nada. ¿A que sí? No pasa nada. Si dos cristianos tienen una relación ilícita, o dos que dicen ser cristianos, y sin estar casados tienen relación íntima, ¿qué ocurre? ¿Eso es correcto o es incorrecto? Eso es incorrecto. ¿Lo saben o no lo saben? Sí lo saben. ¿Pero qué ocurre? Es que no pasa nada, es que somos humanos. Y lo que se van a comer los gusanos, que lo disfruten los humanos. No. Es que no pasa nada, es que todo el mundo lo hace. No. Lo que pasa es que ellos han cauterizado su conciencia. Por eso hay que tener cuidado. Porque incluso el creyente puede cauterizar esa conciencia, ese conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, y llevarte a malos lugares. Entonces, queda claro, ¿no? Queda claro esto que no hay diferencia, no hay excepción. Volvamos a Romanos. Sí, Romanos capítulo 2. Entonces, como hemos dicho, el primer punto que íbamos a ver, primer encabezado, es los que están con ley, o sea, sin ley, perdón, que son los gentiles
que Dios no hace acepción de personas, que Dios a ellos los va a juzgar. ¿Por qué? Por su conciencia. Aunque ellos no tengan la ley, pero hay una ley instaurada en sus corazones, una obra de la ley que les va a decir lo que está bien y lo que está mal. Y de esta manera podemos obtener la respuesta a esa pregunta de ¿qué ocurre con aquellas personas que no han recibido la palabra de Dios? ¿Dios cómo los juzgará? ¿Cómo los juzgará? Sus conciencias, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, bien, la obra de la ley, no la ley, sino la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día, aquí está el punto del meollo, o el meollo de la cuestión, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ustedes han escuchado hablar de las experiencias cercanas a la muerte? Eso es cuando alguien está clínicamente muerto, ¿sí? Cuando alguien ha entrado en parada cardíaca o ha entrado en muerte cerebral. ¿Qué ocurre con esa persona? No sabemos, ¿no? No hemos pasado por ahí. Pero hoy en día, bueno, y antes también, hace mucho tiempo, se conoce que hay personas que han estado en ese punto entre vida y muerte, incluso han estado más muertos que vivos, como esta pobre mujer, ¿no?, de Ecuador. ¿Han escuchado? La pobre ahí metida en la caja y resulta que estaba viva. Ayer murió de verdad. Ella sí estaba viva. Pero hay personas que están clínicamente muertas. Y esto no son 4. Hay libros, hay muchos libros que han escrito acerca de esto. Yo tengo uno que se llama Vida después de la vida. ¿Qué habla? Habla de personas que han estado clínicamente muertas. Personas que o cerebral o su corazón ha dejado de funcionar y han tenido experiencias cercanas a la muerte. Donde se han visto ellos mismos flotando. Han visto su cuerpo, han visto la gente que está alrededor, escucha lo que hablan, te pueden describir lo que había, lo que no había, lo que estaban diciendo, incluso han estado en lugares cercanos, viendo a la gente, cómo se movía, lo que hablaban, lo que sentían, y después volver a su cuerpo. Y cuando escuchamos a esas personas, o aquellos que están a punto de morir, también tienen algo en común. Una luz, ¿no? Dice que todos ven un túnel, una luz al fondo del túnel. Y también muchos coinciden en esto. Dicen que ven su vida pasar muy rápido, como una película, ¿sí? Pero dicen que ven toda su vida, no una parte de la vida, sino toda su vida. ¿Y qué se verá ahí? ¿Qué momentos se verán de tu vida? Cuando has estado en Cancún, cuando has estado en Benidorm, cuando has estado en un buen restaurante. Eso es tu conciencia. Eso es la conciencia. Cuando dicen que ven como toda su vida pasar como una película que es la conciencia que te está acusando, como dice aquí, acusando o defendiendo. El día del juicio, aquellas personas que hayan muerto sin Cristo serán juzgadas. ¿El qué? Dice aquí los secretos de los hombres. Todo lo que tú tienes guardado en el disco duro de tu conciencia. Porque ciertamente nosotros somos como un disco duro vivo, que todo lo que pasa en nuestras vidas se va guardando, todo se va guardando. Tú todo no lo recuerdas. Es igual que el ordenador no puede abrir todas las carpetas a la vez, sino que tienes que ir abriendo carpeta por carpeta y luego vas viendo tú cada archivo que hay dentro de cada carpeta. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, nosotros somos eso, un disco duro donde hay guardadas carpetas, momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, momentos que hay que olvidar totalmente, momentos que siempre recuerdo porque son excelentes, ¿a que sí? Pero siempre están ahí. Siempre están ahí. Y Dios los sacará a relucir. Porque tú no te acuerdas de todos los momentos de tu vida, ¿a que no? Pero a que si tú ves una foto de cierto determinado momento de tu vida, automáticamente se abre la carpeta de ese momento de la vida y tú dices, sí, me acuerdo, aquí estaba con fulanito y menganito y estuvimos aquí y allá y qué bien que lo pasamos. Así es. Dios sacará esas cosas y las pondrá delante de ti, dice así la palabra, ¿no? Y las pondré delante de tus ojos para que no haya excusa. Aquí la cuestión es eso, eres inexcusable.
En el capítulo 1 dice, ellos no tienen excusa. Los gentiles no tienen excusa. ¿Por qué? Dicen que no hay Dios. Pero si viendo las cosas del mundo, viendo el universo, viendo las cosas creadas, no hay excusa de que no haya un creador. Los gentiles, dirá ahora aquí, no tienen excusa. Versículo 1 de capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera tú que juzgas. Está hablando a los judíos, que son muy dados a juzgar según el criterio de los hombres. ¡Ay, qué malo este! ¡Ay, qué malo este! Este gentil impío. Cuidado, que esos somos los cristianos también en muchas ocasiones. Somos inexcusables ante Dios. Dios sacará toda nuestra conciencia a relucir. Entonces, ¿para qué? Para que toda boca se cierre, todos queden expuestos. Bueno, pues ahora llegamos al otro punto. Llegamos, digamos, al encabezado segundo, que hemos visto el gentil que no tiene ley, pero ahora llegamos al judío con la ley. ¿Qué ocurre al judío y la ley? Pablo diría, ¿tiene alguna ventaja en el capítulo 3? ¿Tiene algún provecho? Hombre, ellos tienen un provecho. ¿Por qué? Tienen la palabra de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene más ventaja? ¿El cristiano o el mundano? ¿Quién puede vivir mejor la vida? ¿El cristiano o el mundano? ¿Quién puede vivir mejor con gozo en un mundo que está arruinado? ¿El cristiano o el mundano? El cristiano tiene acceso a las promesas de Dios. El cristiano tiene ciudadanía en los cielos. El cristiano tiene galardón que no se echará a perder. El cristiano está haciendo día tras día un tesoro en el cielo que no se marchitará ni se pudrirá. ¿Tenemos ventaja o no tenemos ventaja? El judío también. Porque el gentil no tenía esto. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían la Torá, ellos tenían el Talmud, pero no les aprovechó. Lo que hicieron es juzgar lo que algunas veces hacemos nosotros. Este va a ir al infierno, pero me cabe. Pobrecito. ¿Así? Cuando ves a alguien que hace injusticias o tal, a alguien que te cae mal y que sabes perfectamente que no tiene la palabra de Dios. ¿Y tú qué dices? Te enterarás tú ahí cuando estés sufriendo. A veces tenemos esa manera de pensar. Porque si no, rápidamente irías a predicar el Evangelio. ¿O no? Si tanta pena te da, ¿por qué no le predicas el Evangelio? No te da tanta pena. Y dices, bueno, te apañas tú. Ese es el judío. Llegamos al versículo 17 de Romanos capítulo 2. Aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Os voy a leer hasta el versículo 24, si me permitís. Tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que predicas tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Muy sencillo. Había orgullo de parte de cierto tipo de hombres, los judíos. ¿Quién son los judíos? ¿El pueblo de Dios? ¿Pueblo de Dios? No, pueblo de Dios también somos nosotros. Bueno, los judíos eran aquella nación escogida por Dios para que a través de ellos viniese su Hijo amado. Esa nación escogida para que escribiese la Biblia. Dios inspiró a judíos para redactar, para escribir la palabra de Dios. Dios escogió a los judíos como ejemplo a los gentiles. Y Dios escogió a los judíos para que nosotros viésemos en qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos. Dios escogió a los judíos para muchas cosas, pero ellos se jactaron de esa elección. ¿Entienden? Al ser escogidos por Dios, ¿cuál fue su respuesta? Que somos escogidos por Dios, Por ejemplo, la doctrina de la predestinación, que algunos cristianos defienden a capa y espada. Eso de que Dios, como es soberano,
Y él es el alfarero que hace al vaso de barro y hace vasos para usos viles y hace vasos para usos honrosos. Él determina que tú y tú sois salvos y determina que tú sois condenados. Eso es la predestinación. ¿Y qué pensará una persona que se cree que es predestinada, elegida, escogida? Como yo conozco a alguno. Él se enorgullece, a pesar de su manera de vida, aunque su manera de vida sea totalmente opuesta a la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre? En su corazón hay orgullo. Pero yo soy escogido. Dios me escogió, Dios me eligió, a mí. A ti, no lo sé. Pero a mí sí. El hecho de ser escogidos, elegidos, les iba a llevar al orgullo. Por eso dice aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío. Los judíos venían de la tribu de Judá, la tribu del sur, aquella que quedó del exilio de los del norte, o de la dispersión de los del norte. Antes se les conocía como hebreos, por un descendiente llamado Heber, y también conocidos como los israelitas, descendientes de Jacob, al cual Dios cambió el nombre. No será más tu nombre Jacob, suplantador, sino que será tu nombre Israel, el que pelea con Dios. Pues ellos se enorgullecieron. Tienes sobrenombre, es decir, por ejemplo, tú dices, ¿de quién eres tú? Yo soy de los Rockefeller. Yo soy de todos los santos, ¿cómo se llama esta gente de la farándula? De la casa de Alba, de los duques de Wellington y de Washington y de Bellington. Así. Hay apellidos que son así muy, muy pomposos, ¿no? ¿Sí o no? En sus países seguro que también hay apellidos pomposos. No es lo mismo apellidarse García que apellidarse... ¿Cómo? Novoa. De los Novoa de toda la vida. No es lo mismo llamarse Froilán de Todos los Santos y Borgoña que llamarse Julián Caballero García. Ellos tienen como los reyes, los príncipes, las princesas, ¿cómo se llaman los otros? Los que están por la periferia, los duques, los condes. Todos tienen títulos, o sea, tienen apellidos, 3, 4, 5, 6 apellidos, para que se sepan de dónde vienen y se jactan. Yo soy de los Borbón y los Borgia y los judíos pensaban que eran así. Nosotros somos judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Vosotros sois impíos. ¿No? Vosotros sois incircuncisos. Que entraremos después en eso de la circuncisión. Nosotros tenemos la señal del pacto de Dios. ¿Y cuál es? Es la circuncisión. Es un corte en nuestra parte, que eso nos certifica, nos garantiza y nos exhibe como verdaderos elegidos de Dios. ¿Tú lo tienes? No. Tú no eres elegido. Ellos se apoyaban en la ley. Dice, tú te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ese era el corazón de los judíos. Se gloriaban, se hinchaban de decir, somos judíos. ¿Se acuerdan? Jesucristo, ¿no? Disputando, Juan capítulo 8, disputando con los judíos que decían haber creído en él. Cristo le dice, vuestro padre el diablo. Dice, no, nuestro padre es Abraham. Nosotros somos hijos de Moisés. Así decían. Nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban insultando al Señor Jesucristo, porque en sus labores investigadoras habían llegado a que Jesucristo, decían las vecinas, que su madre se había quedado embarazada antes de casarse con su marido. Entonces por eso los judíos habían investigado la vida de Cristo, que su madre se había quedado embarazada antes de que su padre José y su madre se casasen. Eso era feísimo. A saber de quién será el niño. Por eso le dijeron a Jesucristo, nosotros no somos hijos de fornicación. Ajam. No queremos señalar a nadie. Así. Nosotros somos de Abraham, de Moisés. Cristo dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. También el Señor dijo que debajo de las piedras se podrían levantar
Yo levanto una piedra y salen hijos de Abraham, ¿no? Era fácil. Conoces la voluntad, 18, conoces la voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños. Miren, aquí dice que conocen, que apruebas, te confías en ti, eres instructor, eres maestro. Pues imagínatelo. Conocemos la palabra de Dios, Dios dice así, esto está bien, esto está mal, nosotros hacemos lo correcto, confiaban en sí mismos, eran instructores, es decir, no hagáis esto, haced lo otro, esto así, esto no. Maestros de niños, niños, venid que vamos a enseñar. Guías de ciegos, ay, qué torpe eres, ven que te voy a explicar. Esos eran los judíos. El problema es, ¿tú que enseñas? ¿Tú que tanto sabes? ¿Tú que tanto confías en ti? ¿Tú que tanto instruyes? ¿Tú que te dices que eres maestro? ¿No te enseñas a ti mismo? Eso es, hermanos, en una dicotomía que entramos muchas veces los que predicamos la palabra. Tenemos que enseñar y enseñarnos a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque si no, estamos entrando en un terreno llamado hipocresía. Porque es muy fácil a mí decirte lo que tienes que hacer, pero yo no hacerlo. Eso eran los judíos, ¿se acuerdan? En Mateo 23. Vosotros queréis que estos muevan todo esto, pero vosotros, esa carga, pero vosotros no ayudáis ni con un dedo. Vosotros decís y no hacéis. Esa era la levadura de los judíos de la que advirtió el Señor a los discípulos. Guardaos de la levadura de los discípulos, o sea, de los judíos, de los fariseos, que es la levadura. Porque ellos dicen, pero no hacen. Cuidado con la hipocresía. La levadura fácilmente hace leudar toda la masa, ¿no? Por eso la advertencia es para todos. Si tú enseñas, el primero que te tienes que enseñar eres tú mismo. Peligro, ¿no? Aquí hay 3 cosas que reprende Pablo. Dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Los fariseos no eran conocidos por llevar pistolas o cuchillos debajo de sus hábitos y robar a la gente a punta de navaja. Dame todo lo que tienes, ¿no? Pero los fariseos y los religiosos moralistas judíos eran conocidos por tener cada uno de ellos sus chiringuitos. ¿Saben lo que significa chiringuito? Sus empresas de cobro en la explanada del templo, porque en la explanada del templo era donde se debía hacer la transacción allí de los animales que se iban a llevar al templo para ser sacrificados por tus pecados. Y había un montón ¿de qué? De chiringuitos, había un montón de mercado, pues por aquí había ovejas, por ahí había cabras, por ahí habría becerros, ahí habría machos cabríos, había palomas para los pobres, había tórtolas para los pobres, porque no era lo mismo que tener dinero, podías sacrificar una oveja, un macho, o podías sacrificar, el que era pobre tenía que coger una paloma, una tórtola. Pues ahí había toda clase de animales para las ofrendas. Porque era mucho más cómodo, si tú venías de 20 o 30 kilómetros, era más cómodo venir a la explanada del templo y comprar allí el animal para tu expiación, que no venir desde tu casa con el bicho, ¿o no? ¿A qué sí? ¿Es cómodo o no más cómodo? Claro. ¿A ti te es más cómodo cogerte la paella de Tarancón y llevártela y comértela en la playa de Valencia? Seguro que la tuya está más rica. Pero es mucho más cómodo comprar la paella en Valencia. Te va a costar más cara, porque es paella valenciana, aunque sepa rayos. ¿Pero qué ocurría? Pues lo que ocurre, que una Coca-Cola en un pueblo de Cuenca te puede valer 1 euro y una Coca-Cola en el centro de Madrid te puede costar 5. Pues allí el beneficio, ¿quién se lo llevaba? Pues los fariseos se llevaban los beneficios, por eso ellos tenían sus mesas compradas.
Ellos no robaban con pistola, pero robaban en eso. Y también si tú venías a comprar con monedas de otro lugar, venías a comprar con monedas turcas, venías a comprar con moneda hispana, venías a comprar con otro tipo de moneda, no valía, tienes que cambiar. Había las mesas de los cambistas, lo que conocemos en el aeropuerto como el change, cambio de moneda a otro país. Ellos se llevaban el interés en ese cambio, como el banco que te cambia a ti la moneda, los euros por dólares, cuando vas a Ecuador o a otro sitio, y ahí pierdes dinero o ganas dinero. Ahí pierdes. ¿Y quién se queda el beneficio? Pues el que te hace el cambio, porque no te lo va a hacer ten con ten, ¿no? Sería de tontos. Bueno, pues ellos se llevaban un gran beneficio. Por eso decían, no hay que robar, pero luego ellos robaban. Jeremías capítulo 7, versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Eso no era nada nuevo. Eso ya había ocurrido 600 años antes de Cristo. Dice, esto es una cueva de ladrones. ¿Han escuchado el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones? ¿Qué era la cueva de los ladrones? Los ladrones robaban y lo que robaban no lo llevaban encima. Lo guardaban, lo escondían. ¿Y dónde los escondía? En cuevas. Y ellos también se escondían en cuevas. ¿Para qué? Hasta que pasase un poco la tormenta. Te buscaban por robo. Bueno, ya se pasará. Pasaban unos meses y ese robo ya se había olvidado. No había ficheros. Y ya podías salir de tu cueva. Y volver a robar y guardar en esa cueva lo robado. Pues Dios les está diciendo, estáis haciendo de mi casa, del templo, una cueva de ladrones donde esconderos para que no seáis juzgados. Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús dice que se lió a azotazos con los que estaban en aquella explanada? ¿Tú te imaginas al Señor Jesucristo lleno de humildad? Jesucristo lleno de amor, lleno de ternura, dándole azotazos a unos hombres y volcando mesas como si fuese una pelea callejera. ¿Te lo imaginas a Cristo? Porque el celo de la casa de Dios le consumía. Esto no es una cueva de ladrones, esta es la casa de mi Padre. Y por eso estaba tirando allí todas las mesas de los cambistas y espantando a los animales. Porque el celo de Dios le consumía. Pues ellos decían, no hurtéis, no robéis. Pero luego ellos robaban. Así, ¿no? Luego dice, ¿tú qué dices? Versículo 22. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Ellos no iban con la moza, ¿no? Como dice, con la otra, con la amante, con la querida. No van de la mano, así, por la calle, desvergonzados. Pero, ¿qué hacían ellos? Vamos a hacerlo por lo legal. Carta de repudio. ¿Saben qué era la carta de repudio? ¿Saben qué era? Sí, ¿no? La mayoría lo saben. En la ley de Moisés se permitió repudiar a tu mujer. Pero con el paso de los siglos, los judíos fueron añadiendo motivos por los cuales tú te podías separar o divorciar de tu mujer. Es decir, darle carta de repudio. No hacía falta que tú fueses a un abogado para firmar el divorcio o la separación. Simplemente tu mujer te cansaba, te aburrías de ella, ¿y qué hacías? Toma, vete con tu madre. Carta de repudio. Y esa mujer ya estaba libre. Y si venía otro, uy, fulanita, pues ¿qué pasa? Mira, mi marido que me ha dado carta de repudio. Ah, ¿te quieres casar conmigo? Venga, vale. Era como la carta de libertad. Ya no había pecado porque hay repudio o no. Sí, me ha repudiado. Te quemaba la comida. Ni a cocinar te ha enseñado. Vete con tu madre. Si la suegra te caía mal, vete con ella. En serio, porque se acercaron los judíos. Maestro, ¿es lícito repudiar a tu mujer por cualquier causa? ¿Es lícito darle carta de repudio? Mateo 19 vamos a buscar. Mateo 19, versículos del 1. Mateo capítulo 19, del 1 al 10.
Hoy en día sería, ¿es lícito separarse por cualquier causa? ¿Nos podemos separar? Hombre, por poder se puede. Capítulo 19 de San Mateo, versículos del 1 al 10. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, conocedores de la palabra de Dios en profundidad, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Le huele el aliento? ¿La puedo repudiar? ¿Le huelen los pies? ¿La puedo repudiar? ¿Ronca? ¿La puedo repudiar? Claro, era por cualquier causa. Es que no puedo dormir, ronca como un búfalo. Él le respondió, les dijo: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído al principio de la Torá, en el Génesis, que Dios creó al hombre y a la mujer? Que el hombre, por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿No lo habéis leído? Está en la Biblia. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Estaba puesto el cebo? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ven, aquí la cuestión era hacerle caer y contradecir la palabra de Dios. Si tú caes en la trampa y contradices la palabra de Dios, hereje, mentiroso, y ya lo podrían condenar. Pero ellos fueron vencidos nuevamente. Pues ¿por qué pues mandó dar carta de repudio, de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no así. Moisés lo permitió. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y fíjense lo que respondieron los discípulos, no otros, los discípulos. Y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea que siempre con la misma. Esto los discípulos, no otros, los discípulos. ¿Con la misma siempre? Mejor no me caso. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. ¿Qué les parece? Ellos no cometían adulterio en el sentido de que se acostaban con otra mujer abiertamente. Pero lo más fácil era escribir la carta de repudio. Si no tenía nada esa muchacha, si no tenía nada, se lo inventaban. Mira, es que me miras mal, es que me miras mal. Toma, carta de repudio. Entonces ya tenían la coartada, ¿para qué? Para adulterar. Porque el que se casa con una repudiada adultera, y el otro ¿qué? También adultera, y tú también adulteras. ¿Entienden? Entonces enseñaban a no cometer adulterio, pero ellos lo cometían intentando legalizarlo. Es que Moisés mandó dar carta de repudio por cualquier cosa, entonces nosotros podemos repudiar. Y yo ya tengo carta blanca para estar con quien yo quiera. Y si esa persona resulta que tampoco me gusta, pues la repudio. Y si es, pues la repudio. Y había judíos que habían tenido 3, 4, 6, 8, 10 mujeres. ¿Por qué? Porque ninguna les cuadraba. Y por último, volvamos a Romanos capítulo 2. Dice: tú que cometes... O sea, tú que abominas de los ídolos, versículo 22, cometes sacrilegio. Saben que los judíos no tenían ídolos. Los cristianos tampoco tenemos ídolos, ¿a que no? Hay personas que vienen a esta iglesia, a esta congregación, y dicen: pero que no tenéis aquí imágenes, ¿no? No tenéis ídolos. Y yo les contestaría: sí, tenemos en el corazón los ídolos. Desgraciadamente.
Porque el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Sí? El que ama a esposo o esposa más que a mí no es digno de mí. Eso es un ídolo. Lo que ames más que a Dios, ese es tu ídolo. Si las riquezas las amas más que a Dios, es tu ídolo. Si la fama, la fortuna, si tu ropa de marca la amas más que a Dios, ese es tu ídolo. Todo lo que esté delante de Dios, eclipsando el amor de Dios, ese es tu ídolo. No tiene por qué ser de barro, de escayola, de madera o de oro. Pero todos es fácil que podíamos tener ídolos en nuestro corazón. Pues dice, vosotros abomináis de los ídolos, no tenéis imágenes de becerros, de carneros, no. Pero cometéis sacrilegio. Dice, ¿cometéis sacrilegio? ¿Y cómo cometían ellos sacrilegio? Pues de esa manera, en el corazón. Por ejemplo, otro ejemplo, Mateo 23. Ese pasaje conocido de la hipocresía de los escribas y fariseos. Os leo versículos 16 y 21 para que no busquéis. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o del templo o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica? La ofrenda. Ellos tenían como el oro como algo santo. Eso es una manera de idolatría. ¿Qué es lo santo? Lo santo era el templo, que era la casa de Dios, no el oro que está dentro de la casa de Dios. ¿Este lugar es un lugar santo? ¿Este es un lugar santo? Sí, ¿por qué? Porque estamos dentro. Pero cuando alguien viene a limpiar, ¿es un lugar santo? No, ya no está la congregación, deja de estar santificado, porque ¿quién santifica este lugar? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero eso era idolatría. Pensar en que las mesas son santas, que el reloj es santo porque está dentro de... Eso es así. Por eso ellos de muchas maneras cometían idolatría. Ellos también iban a los edificios, a los templos paganos y robaban o destruían esos edificios y, por ejemplo, como excusa, es que es bueno para Dios. Dios quiere esto, que no haya otros edificios para ídolos. Y robaban eso y se lo llevaban a Dios. Pero Dios no quiere eso. Vamos a terminar, vamos a Romanos nuevamente, Romanos capítulo 2, que creo que ya están cansados. Versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, pero infringiendo de la ley, ¿qué ocurre? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tú enseñas que no hay que robar, pero robas. Tú enseñas que no hay que adulterar, pero adulteras. Tú enseñas que no hay que cometer sacrilegio, pero cometes sacrilegio. Tú enseñas que no hay que abominar a los ídolos, pero tú cometes un sacrilegio. ¿No te suena de algo? ¿No te suena de algo? Nuestras vidas, ¿qué deben ser? Nuestras vidas deben ser ejemplo vivo, fiel y verdadero de un hijo de Dios. Igual que los judíos, debía ser un ejemplo vivo y verdadero de los escogidos, elegidos por Dios. Pero ¿qué ocurre cuando un cristiano o alguien que dice, no, yo soy cristiano, voy a tal iglesia, a cual iglesia, y esa persona no anda conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué pensarán las personas que lo conocen? ¿Entiendes? ¿Están conmigo? ¿Sí? Si tú dices que eres cristiano, la gente te va a mirar a ver si es verdad que eres cristiano. Si tú dices que eres diferente, no es que mi iglesia es diferente, a ver, te voy a mirar a ver si eres diferente. No es que en mi congregación se enseña la verdad, a ver si has aprendido. Desgraciadamente, muchas personas no andan correctamente en su vida cristiana y son señalados y el nombre de Dios es blasfemado. Mira, este es de esta iglesia, dice que es de esta iglesia. ¿Entienden? ¿Qué ocurría con los judíos cuando llegaban a determinada ciudad? Su oficio principal eran prestamistas. Eran prestamistas, banqueros. ¿Y qué hacían? Bueno, pues llevaban buen interés. El prestamista no es legal. El prestamista te va a cobrar el interés que a él le dé la gana.
Gran parte de que en la Segunda Guerra Mundial sufriesen persecución y genocidio los judíos, ¿por qué fue? ¿Por qué a los judíos? ¿Por qué no los chinos? Son más feos, ¿no? ¿Por qué no otros? ¿Por qué los judíos precisamente? Porque a río revuelto, iglesia dormida. A río revuelto, ganancia de pescadores. En el año 1930 hubo una gran crisis económica, el gran crack se llamó, donde muchas empresas cayeron y medio mundo estaba pasando hambre. Alemania ya había pasado la Primera Guerra Mundial, estaban reconstruyendo ese país, pero Alemania no era rica, Alemania era pobre. Los alemanes comían patatas. ¿Y quién tenía dinero en Alemania? Los judíos. Porque ellos prestaban el dinero y recaudaban grandes beneficios. El alemán se empobrecía, el judío se enriquecía. Por eso Hitler la tomó con los judíos. Y por eso les robó todo el oro que tenían, les robó todo el dinero para financiar su guerra. Para financiar su guerra. ¿Esto qué nos enseña? ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué nos muestra Dios esto? Es un ejemplo. Allá donde iban los judíos eran señalados, porque sus oficios no eran del todo transparentes. Y por eso fueron perseguidos a todas las naciones donde ellos fueron echados. Eso fue una de las maldiciones, ¿no? Por desobedecer la palabra de Dios. Allá donde vayáis habrá en pos de vosotros ¿qué? Espada, mortandad, persecución. Seréis motivo de refrán, de burla. Se reirán de vosotros, os matarán. Este es judío, estos son judíos, estos son judíos. Y cuando hablan mal de los judíos, ¿de quién está hablando mal? ¿El nombre de Dios es blasfemado por vuestra causa? Por eso hay que tener cuidado cómo andamos, para que el nombre de Jesucristo no sea blasfemado y que nuestros pasos sean dirigidos sabiamente. Por último, vamos a tercer encabezado: la circuncisión y la incircuncisión, o la circuncisión exterior o interior. ¿Qué ocurre con este aspecto? Dice el versículo 25, pues en verdad, hablando de los judíos, la circuncisión, que es el pacto de los judíos externo en la carne, en el miembro masculino que recibe un corte y es quitado un trozo de piel de esa parte masculina, esa era la señal del pacto. Esa era, ¿no? No había otra señal. No había un anillo, no había un pendiente, no había un tatuaje. No, era un corte en la parte en la parte masculina, en ese, ¿no? Ahí, donde ya saben. Génesis 17 nos habla de esto, de este pacto, de esta señal entre Dios y Abraham. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que tú con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exterior en la carne, exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. En resumidas cuentas, ¿qué nos está aquí diciendo? Que aprovecha la circuncisión. Aprovecha la circuncisión si realmente la haces de corazón. No sirve de nada tener una marca en tu cuerpo, pero en tu interior sigue siendo la misma basura. Si estás podrido por dentro, de nada te sirve estar mutilado por fuera. ¿Entienden? De nada te sirve llevar una Biblia que te la vean los hombres, pero si luego haces lo que te da la gana. ¿De qué te sirve tener en tus manos la voluntad de Dios y el guión de Dios y la instrucción de Dios si luego haces lo que a ti te conviene? Es lo que importa, en resumidas cuentas. La circuncisión espiritual, que es la del corazón.
Dios le muchas veces reprendió así: sois incircuncisos de corazón. Sí, por fuera circuncidado, muy bien, muy bonito, sí. Señal, bien, muy bien. Ni se nota, no hay cicatriz. Pero ¿y el corazón? El corazón es lo que Dios quiere ver, no la letra. La salvación viene como el resultado de la obra del Espíritu en el corazón de los hombres, no en los esfuerzos humanos exteriores de las obras. La circuncisión era muy fácil hacerla. Te cortas, ¡chac!, y a los 8 o 10 días ya está curado. El problema es lo que hay dentro en tu corazón. Por eso aquí dice Pablo, es que no es lo de fuera, el exterior, a Dios no le importa. Como le diría Samuel, Samuel, que Dios no ve la estatura, que Dios no ve lo guapo, que Dios ve el corazón de los hombres. Que a Dios le interesa lo que tú tienes en tu corazón, no lo que tú traes por fuera. Es la circuncisión de la carne. La circuncisión de la carne no vale para nada. La circuncisión que vale para Dios es la circuncisión del corazón. Por eso ahora nosotros, ¿qué somos? ¿Somos circuncidados? Las hermanas no se pueden circuncidar. Las mujeres no se pueden circuncidar, ¿a que no? No, pero sí tienen que circuncidar su corazón. A través del Espíritu de Dios, el cual hace esa obra transformadora y redentora. ¿Qué es importante para Dios? Lo que tú tienes en tu interior, no lo de exterior. Entonces, como conclusión, voy a volver como empecé. ¿Qué ocurre con aquellas personas que no han escuchado la palabra de Dios en su vida? Bueno, sí, su conciencia. Pero, por ejemplo, el nativo, el pigmeo, ¿no? En África hay la tribu esta de los pigmeos, ¿no? Sí, dice que el pigmeo en África, que nunca ha escuchado el Evangelio, ¿qué estará esperando? ¿A morir y a que su conciencia le acuse o le absuelva? Yo creo que antes de eso está esperando a alguien que le predique el Evangelio. Porque para eso fuimos enviados, ¿no? Para predicar el Evangelio. Entonces, si vas a preguntar y dices, oye, ¿qué pasa con estas personas que nunca van a escuchar? Bueno, si no escuchan es porque tú no has ido a predicar. Si no escuchan es porque tú no has puesto tus labios a disposición de sus oídos. Entonces tenemos que ver qué tenemos en el interior. Si en el interior tienes la circuncisión o si todavía eres incircunciso. Si has sido circuncidado, tienes el pacto de Dios en tu corazón, en tu espíritu, ve, predica el Evangelio, ve, salva almas. Eso es lo fundamental. Vale, hermanos. Parece que hoy la palabra se les ha hecho bola, pero que no. Lo siento, si es así, mastiquen, beban agua, traguen saliva y el Señor nos ayude a digerir. Pero estas son verdades bíblicas que están aquí, que tienes que escudriñar, que tienes que aprender, que habrá gente que esté en el mundo sin ley, que ha estado en el mundo sin ley, y aunque han estado sin ley, serán juzgados por sus conciencias. Entonces, ¿qué ocurrirá? Aunque a veces hayan hecho cosas buenas según su conciencia, pero también habrán hecho cosas malas, y su conciencia, ¿qué hará? Acusarles delante de Dios. Luego habrá otros que habrán muerto bajo la ley, conociendo la ley, como el caso de los judíos, pero conociendo la ley tampoco pueden cumplirla 100%. O dice, por ejemplo, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en tercer lugar, necesitamos una circuncisión, una señal que no es por fuera, sino por dentro, para que verdaderamente seamos hijos de Dios, para que realmente tengamos una relación de Dios a través de su marca, que no es en carne, sino en espíritu, porque Él es espíritu. Muy bien, amados hermanos, cerramos nuestras Biblias y vamos a orar. Tú que ves todas las cosas, Señor, Padre Santo, ayuda a que tengamos la noción correcta de tu palabra, ayuda a que tengamos la noción correcta de quién eres tú. Guarda nuestros corazones, Padre Santo, y guarda nuestros pasos, nuestros caminos, para que podamos ser guiados fielmente por tu palabra. Queremos que todas estas cosas que aprendemos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, que nos sirvan para algo, Señor. Que nos sirvan para ir encaminando, para madurar en fe, para sacrificar nuestras vidas por aquel que se sacrificó por las nuestras.
que no vayamos a casa en la misma condición en la que salimos de ella hace rato, sino que nos llevemos estas perlas, que nos llevemos estas joyas que cada día tú traes en nuestra presencia. Un perro, un oso, cualquier animal, cualquier bestia del campo, no apreciaría la hermosura de un diamante o no apreciaría la hermosura de una perla. Pero nosotros, que somos conocedores de tu palabra, debemos apreciarla como lo que son, maravillosos tesoros para nuestra vida. Y con ese corazón debemos recibirla, Señor. Ayuda que sea así para nuestra iglesia, ayuda que sea así para nuestra congregación. Ayuda para que seamos fieles obreros y para que seamos sobre todo honestos en nuestra forma de vida. Que no seamos hipócritas a la hora de llevar la vida cristiana. Que no seamos de los que dicen pero no hacen. Que seamos obreros. Que no seamos aquellos que miran al que obra. Ayúdanos para que sea esta una realidad en nuestras vidas, Señor. Y te lo queremos pedir en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.